Buenos días, mi nombre es Lorena García Lois, yo soy estudiante de medicina en la Universidad Técnica de Manabí en séptimo semestre en la materia de enfermedades infecciosas y tropicales en el paralelo C con el docente Mauricio Palacio Ceballos. Haré una presentación sobre toxoplasmosis y leishmaniasis, manifestaciones clínicas, tratamiento, prevención y control. Bueno, comenzando con la toxoplasmosis. Esta es una infección que va a ser provocada por un parásito intracelular, el Toxoplasma gondii, el cual tiene como huésped definitivo a los felinos, principalmente al gato doméstico, y como huésped intermediario a otros mamíferos y aves. Esta es una infección común en el hombre, el cual se infecta a través del contacto directo con heces de animales infectados, también por el consumo de carnes crudas de intermediarios que contengan quistes intertisulares o a través de otros alimentos que estén contaminados, y también por vía transplacentaria, es decir, materno-fetal. En cuanto a las manifestaciones clínicas, estas van a variar dependiendo si se presenta en pacientes inmunocompetentes o en pacientes inmunodeprimidos. En caso de pacientes inmunocompetentes, esta va a ser una enfermedad benigna y autolimitada. Generalmente va a ser asintomática. Y en el caso de presentarse signos, pues estos van a ser un poco generales, es decir, malestar general, fiebre, mialgia, sudoración nocturna, faringitis, inflamación de ganglios linfáticos, principalmente en la región cervical, hepatoesplenomegalia, entre otros. En caso de pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, en pacientes con SIDA, el cuadro va a ser un poco más grave, donde va a haber afectación principalmente del sistema nervioso central, donde van a haber signos como debilidad, fiebre, alteración del estado mental, alteraciones sensoriales, alteraciones de los movimientos, signos cerebelosos, entre otros. Cabe destacar que existe una toxoplasmosis reactivada, es decir, un paciente que ha estado en contacto con el parásito y tal vez ha causado asintomático, años después, alrededor de 5 años después, por un estado de inmunosupresión, esta infección puede volver a activarse. Como ya había mencionado anteriormente, una de las vías de transmisión es la vía transplacentaria, es decir, materno-fetal, presentándose una toxoplasmosis congénita. Esta se va a producir cuando la infección se produce durante el embarazo. En el caso de que se produzca en el tercer trimestre del embarazo, va a haber más probabilidades de que el feto sea contagiado. Sin embargo, si se produce durante el primer trimestre del embarazo, hay más probabilidades de que se presenten manifestaciones más graves en el feto. Entre los signos que podemos encontrar estarían la anemia, ictericia, neumonía, estrabismo y ceguera, microcefalia, hidrocefalia, entre otros. En cuanto a la toxoplasmosis ocular, esta se va a producir por forma congénita, pero se va a producir años después. Se va a presentar como una retinitis necrosante, como una uveitis o como una corioretinitis. En cuanto al tratamiento, pues el de primera elección va a ser una combinación de pirimetamina más sulfadiazina. Sin embargo, este tratamiento no es utilizado en Ecuador. En Ecuador se utiliza el trimetoprim sulfametoxazol. En el caso de las embarazadas, se va a administrar espirimacina en dosis de 3 millones de unidades cada 8 horas por 3 días. En cuanto a la prevención y control, pues se debe evitar el consumo de carnes crudas, huevos crudos, leche no pasteurizada ya que pueden estar contaminados. Por tal razón, se debe cocinar muy bien las carnes, se deben lavar también las frutas y vegetales antes de su consumo, debemos lavarnos con frecuencia las manos. En el caso de trabajo en jardín o con tierra, debemos utilizar guantes para evitar el contacto con heces de animales infectados. Las personas que tengan gatos también deben evitar que los gatos salgan a las calles para evitar una infección. Bueno, pasando a la leishmaniasis. Esta es una infección que va a ser producida por un protozoario unicelular intracelular obligado del género Leishmania. Esta va a ser transmitida a través de mosquitos del género Phlebotomus en el Viejo Mundo, es decir, en Asia, África y Europa, y del género Loxomia en el Nuevo Mundo, es decir, América. La transmisión va a ser a través de humanos infectados a humanos sanos o a través de animales infectados a humanos.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues existen 4 tipos de leishmaniasis. Tenemos la leishmaniasis visceral, en la cual al paciente se le va a presentar una fiebre de moderada a grave, acompañada de rigidez y escalofríos. También se va a presentar una hepatoesplenomegalia con linfadenopatías. La piel se va a tornar de una coloración más oscura. También se pueden presentar anemias y trombocitopenia con sangrados. En cuanto a la leishmaniasis cutánea, esta se va a presentar unos días después de que el mosquito pica. En ese lugar de la picadura se va a producir una pápula que luego crece y se convierte en nódulo y luego se ulcera, como observamos acá en la imagen. Esta úlcera va a ser indolora, tiene un tejido central necrótico con unos bordes elevados y duros. Se puede presentar como una lesión única o como múltiples lesiones. En cuanto a la leishmaniasis cutánea difusa, esta, como su nombre lo indica, va a ser una infección difusa. Se va a presentar un engrosamiento de la piel con pápulas, placas y nódulos, generalmente en la región de la cara y en las extremidades, y estas no se van a ulcerar. Y finalmente la leishmaniasis mucosa, esta pues va a afectar principalmente la mucosa nasal, donde va a haber una ulceración y destrucción del tabique nasal, también de los labios, del paladar y si no es tratada, también de la faringe y la laringe. Bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento de primera elección va a ser el antimonio pentavalente en dosis de 25 a 30 miligramos por kilo por día durante 10 días por vía intramuscular. En el caso de la complicación mucosa, o es decir, o leishmaniasis mucosa, también se va a administrar anfotericina B en dosis de 1 miligramos por kilo por día por vía intravenosa con una dosis máxima de 15 a 20 miligramos por kilo. Y también se va a administrar isethionato de pentamidina en dosis de 2 a 4 miligramos por kilo por 48 horas. En cuanto a la prevención y control, como esta es una infección transmitida a través de mosquitos, pues debemos tener un control de ellos. Por lo tanto, se deben usar mosquiteros, también mallas en puertas y ventanas, también se deben usar insecticidas o repelentes. Y bueno, las personas también pueden utilizar ropas que le cubran, es decir, con mangas largas, pantalones, para evitar la picadura de los mosquitos. Muchas gracias.